Tenemos panelistas, invitados tremendos en este capítulo y por eso es primordial que usted se quede aquí en la compañía de nosotras por Canal 30, por supuesto, para Contigo en la Tarde. Pero, estamos oyendo una musiquita muy importante porque la Javi nos tiene una información tremenda. Sí, bueno, tenemos tremenda información para todos ustedes. Como está apareciendo ahí en pantalla, ejecutivo de ventas en terreno en San Javier es lo que estamos necesitando. Así que si quieres ser parte de esta gran familia, te invitamos a enviar tu currículum vitae al correo que está apareciendo justamente ahí en pantalla. También le recordamos a la gente que puede dejar su currículum en las sucursales, pero idealmente es que lo mande ahí al correo, por supuesto. Y lo otro, que no solamente necesitamos ejecutivo de venta en terrenos en San Javier, sino que también necesitamos ejecutivo de venta en terreno en Talca y Maule. Ahí ojo que el correo es distinto. Ahí lo debe enviar a contacto@multicomtv.cl. Así que ya lo saben, si quieren ser parte de esta gran familia, envíenos sus currículum. Perfecto. Ceci, tenemos también que contarle a la gente que estamos interesados también en tener más equipo de venta, vendedores en Talca, en Maule, en San Javier. ¿Por qué? Porque nuestro canal ha ido creciendo a través de todos estos años. Y así como va creciendo, también vamos necesitando más personal. Le recordamos a la gente que llevamos más de 20 años fortaleciendo nuestro lazo social con todos nuestros queridos abonados, todos nuestros vecinos, y esperamos que usted también pueda sumarse, ¿no es cierto?, a ser abonado de Multicom. Son muchos los beneficios que tiene por pertenecer. Claro que sí, Javi, por supuesto, nosotros felices de que efectivamente esta familia crezca. Y ahora nos vamos a ir con otra información, que es el cine en tu barrio, Javi, porque hoy, jueves 6 de marzo, a partir de las 21 horas, en la población oriente de Colbún, se va a realizar, por supuesto, nuestro querido cine en tu barrio, donde vamos a exhibir la película ganadora del Oscar, Soul. Ya lo sabe, desde las 21 horas, totalmente gratuito, panorama para toda la familia, por supuesto. Oye, me encanta, un aplauso, tremendo. Bueno, y hablando de cosas positivas que nos gustan, ¿no es cierto? También queremos comentarle, lo dijimos antes de la pausa, se nos viene tremendo programa. ¿Y sabe por qué? Porque ya tenemos a un gran invitado que, más que invitado, es parte de la casa, por supuesto, el Contigo de la Tarde. Estamos hablando de un tremendo profesional panelista de nuestro programa, Cristian Martínez, abogado especialista en familia. Y hoy vamos a hablar un tema que yo sé que es de interés de la comunidad, porque vamos a hablar de las herencias. Así que lo recibimos con un tremendo aplauso. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por este recibimiento. Me gusta venir acá, la verdad, y conversar temas de interés que yo sé que son de bastante relevancia para las personas que lamentablemente a veces se encuentran con este tipo de problemas que no quisieran, pero tenemos que solucionar. Así es. Bueno, sabemos que hay muchas personitas que nos están viendo y que de repente tienen que tramitar alguna herencia y no saben cómo hacerlo. ¿Qué es lo primero que debería hacer una persona que lamentablemente perdió a algún familiar, algún ser querido, ¿no es cierto? Y sabe que tiene ahí una herencia, pero no sabe cómo proceder. Claro, lo primero que tendríamos que distinguir es si efectivamente la persona dejó testamento o no. ¿Ya? En ambos hay conflictos, ¿ya? Y hay tramitaciones y pasos que seguir, y además de plazos. En caso de que exista un testamento es un poco más fácil, digámoslo, ¿ya? Porque tiene que haber una apertura en el tribunal del último domicilio del causante, y una vez que estén revisadas las disposiciones por parte del tribunal, ordenará la inscripción. La inscripción, evidentemente, es en el conservador cuando en el testamento hay bienes raíces, inmuebles, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Cuando no hay testamento, hay que hacer la posesión efectiva. Y muchas personas no saben, muchas veces, que es un trámite que comienza en el registro civil, después continuamos en el servicio puesto interno para finalizar
en el conservador de bienes raíces también para inscribir los bienes inmuebles. Cuando hay bienes muebles, se trata solamente de dinero, por ejemplo, o de bienes muebles en general, que no requieren inscripción, nos saltamos la última parte. Así funciona. Perfecto. Si alguna persona tiene que hacer una posesión efectiva y no sabe cómo hacerla, pese a que va al registro civil, ¿necesita asesoría de un abogado? No necesariamente, pero se recomienda porque ¿qué pasa si está mal hecha? A veces, ¿qué ocurre con el servicio? Va a pedir una rectificación y las rectificaciones se pagan, ¿ya? Al igual que las ampliaciones porque dejaron bienes fuera, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Se recomienda al abogado para que haga bien el llenado y le tramite hasta la inscripción de la posesión efectiva. Maravilloso. Hoy buen dato ahí, porque a veces, claro, uno dice, un trámite que se puede hacer gratis, y lo hacen, pero desconocen que tenía otras cosas por ahí la persona que falleció, quedaron algunos bienes fuera, no sé, no pidieron la actualización en la AFP, etcétera. Algo puede pasar y todo esto demora. Entonces, la idea es hacerlo bien a la primera y no esperar después que tengan que rectificar o solucionar algún tipo de inconveniente. Ahora, hablando de que se demoran, más o menos, Cristian, ¿cuánto podría llegar a demorarse estos trámites? Dentro de sus protocolos o tal vez su reglamento interno son 30 días, ¿ya? Pero se puede llegar hasta 40 o incluso a veces hasta 2 semanas. Pero eso va a depender, yo creo que de la carga laboral que tenga el registro civil. Yo siempre prefiero revisar a los 30 días. Claro, sí, es mejor. Oye, Cristian, al inicio lo mencionabas, decía, bueno, en el caso que hay un testamento, seguimos estos pasos, por lo general, medianamente fluido, dale, pero ¿qué pasa? Y aquí yo creo que entramos a picar. ¿Qué pasa cuando no hay un testamento? Cuando no hay un testamento, lo importante es que, en el testamento tenemos la voluntad del testador, de la persona que fallece, ¿cierto? Que tiene que, si bien repartir de acuerdo a la ley, también puede haber ciertas mejoras porque, entendámoslo, el del 100% de la herencia se divide en 3. El 50% se llama legítimas. Esas legítimas tienen que favorecer a las personas que establece la ley, que es el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil, los hijos, los padres, que son los ascendientes, ¿ya? Y en ese caso, después existe otro 25% que representa el cuarto de la herencia, que va a mejorar a cualquiera de ellos. Ese 25% puede mejorar o a su cónyuge o a un hijo en específico, pero tiene que mejorar a ese 50%. Y después existe otro 25% para completar esta masa del 100%, que es de libre disposición. Puede dejarlo a una persona ajena del grupo familiar, ¿ya? ¿Qué ocurre si no se respeta estos montos o estos porcentajes? Vienen los conflictos de que vamos a reformar y tenemos que demandar para reformar el testamento para que se respeten las disposiciones de la ley, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando no hay testamento? Hacemos la posesión efectiva y la posesión efectiva se reparten todos en partes iguales, ¿ya? Ahí está la diferencia. Ahora, si ahí tenemos un heredero que falleció y tuvo 3 hijos, esos 3 hijos van a repartirse en formas iguales la porción que le hubiese correspondido a su padre o madre heredero. Perfecto. Bueno, hablando de los hijos, ¿no es cierto? De los cónyuges. Bueno, queremos saber en Chile, ¿quiénes son las personas que podrían llegar a recibir una herencia? La ley establece el siguiente orden. El primero se encuentran el cónyuge y el porque no puede tener cónyuge y conviviente civil al mismo tiempo, es uno u otro. Entonces, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente y los hijos, ¿ya? Y en el segundo orden tenemos a los ascendientes, que son los padres o los abuelos, los bisabuelos, los que se encuentren, más el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, y tiene esa dualidad. Esta se encuentra doblemente beneficiada, es decir, el cónyuge y el conviviente civil participa en el primer y segundo orden, ¿ya? Es el único que lo hace. Después tenemos a los hermanos o hermanas, después tenemos a los colaterales hasta el 6º grado, y finalmente Papa Fisco, el número 5. Si no existe absolutamente nadie de los 4 primeros órdenes y por un tema de la circulación de los bienes no puede quedar sin dueños, entonces ¿qué hace? El fisco está en el 5º orden y ellos quedan como los dueños, que también tienen que realizar evidentemente un inventario y tienen que hacer también unos trámites, pero ese es el orden. El último, el fisco.
Y Cristian, a mí me apareció mientras te escuchaba la pregunta que decía, ya, cónyuge, yo entiendo, están casados o tienen algún tipo de contrato que los vincula, evidentemente, pero ¿cuál es la diferencia del cónyuge con el conviviente civil? O cómo yo acredito que soy o fui conviviente civil de alguien que en este caso falleció y que por eso estamos con el tema de la herencia. Bueno, es que ambos contratos, ambos son contratos, tanto la convivencia civil. Claro, es cuando se casan, ¿no es cierto? Como todo el mundo lo conoce, y también hay gente que en Chile está celebrando matrimonios como tipo bodas, pero con la unión civil. Como que los que en el fondo han adscrito pueden ser del mismo género, a diferencia del otro, como para que la gente en la casa lo entienda de manera más simple. Claro, y en términos patrimoniales no hay ninguna diferencia, están exactamente igual. De hecho, la convivencia civil o el famoso AUCE, que es Acuerdo de Unión Civil, nace precisamente para proteger a esta otra persona que tiene una convivencia de relación como pareja, como matrimonio, y que evidentemente viene a permitir que personas del mismo sexo se encuentren unidas y al final en la muerte de uno de ellos se encuentre protegido patrimonialmente. Pero para términos hereditarios no hay ninguna diferencia entre el cónyuge y el conviviente civil. Ya, perfecto. Entonces, quienes pueden optar a estas herencias son quienes estén casados o casadas, y por eso cónyuges, o quienes hayan firmado este acuerdo de unión civil, que vendría siendo el conviviente civil. Ahora, si yo estuve en una relación, supongamos por años, algo pasó, la persona falleció, pero yo nunca lo legalicé, no tengo nada que hacer al respecto, legalmente hablando. Hay unas figuras que son bastante difíciles de acreditar que se llaman concubinato. Ya, pero hay discusiones doctrinarias que tenemos a los más grandes de este país del derecho que escriben libros al respecto. Ya, las comunidades de hecho también. O sea, lo general es una comunidad de derecho, ¿cierto? Hay una herencia, 5 hijos, los 5 hijos forman una comunidad hereditaria. Pero como lo establece la ley, es una comunidad jurídica, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando existe un tipo de uso? Tal vez. Pero no tenemos nada que lo acredite. La ley lo ha llamado comunidad de hecho. Y es bastante complejo entrar en ese análisis, pero es claramente una forma de poder acreditar que aquí hubo algo, pero no tenemos nada que lo respalde. Pero existen otros medios que los cuales lo podemos acreditar, ¿cierto? Una convivencia de años sin formalización, pero fallece una persona, se queda la mamá con sus hijos, nada formalizado. Entonces, de alguna u otra forma, más allá de las relaciones evidentes que existen de filiación, ¿cierto? Existen estas comunidades de hecho que, si bien no es nuevo, discutirlo en la práctica en los tribunales de justicia es complejo. Sí, sobre todo tiene que ser siempre y cuando no haya estado casado o casada la otra parte. Porque si está casado hay ya nada que hacer, o sea, legalmente el cónyuge, aunque tú te hayas, la gente lo llama así para que se entienda más fácil, separado de hecho, me separé pero nunca me divorcié. Claro. Y conviví con otra pareja por 20 años, pero sigo legalmente casada con la otra persona. Nada que hacer, nada que hacer. Por eso es importante que si usted no quiere que esa persona toque algo de sus bienes, de su trabajo, divórciese. Aplique la ley. Aquí hay un tremendo profesional. Claro que sí, claro. Siempre es mejor prevenir que lamentar en este caso. Ahora Ceci, con respecto a lo que tú preguntabas, pasa algo que es más allá de las herencias, de los bienes, ¿no es cierto?, del inmueble, existe también algo que se llama pensión en Chile de sobrevivencia. Y ahí sí aplica lo que tú señalas, pero se tiene que demostrar con cierto tipo de respaldo, que son un informe por una trabajadora social, que eso se hace a través de la AFP, donde tú demuestras que esta persona que estaba viuda, por ejemplo, y tú quedaste, la otra persona quedó viuda también porque falleció este caballero o esta mujer que tenía dinero en la AFP y no hay otra persona que pueda heredar esta pensión de sobrevivencia, se puede hacer algo. Ahí sí, pero pasa por un proceso bastante riguroso, tienes que tener testigos, tienen que firmar ahí los vecinos de repente de que efectivamente la señora Rosita vivía con don Pedro hace tantos años y siempre estuvieron juntos, y boletas de luz donde este caballero sí mantenía a la señora Rosita, así. Pero es un trámite más o menos, pero es factible siempre y cuando no haya tenido ahí otro heredero.
Exactamente. Mira, importante, ya sabe, si usted está en algún tipo de relación así, mejor legalícela. Sí, mejor legalícela. Y divórciese si ya están separados hace tanto tiempo. Mire, hay ciertas cosas que son importantes. Sí. Lamentablemente, cuando la persona fallece, no hay nada que hacer. Todo lo que se podría haber hecho ya no se hizo. Entonces, aproveche de hacerlo y averigüe también, porque a veces se pierden beneficios por no averiguar. Ahora yo quiero preguntarle algo acá a nuestro abogado, Cristian, que la gente no sabe, pero es importante que todos lo sepan. ¿Qué pasa si la persona tiene deudas? Porque la herencia no son solamente de bienes. ¿Puedo heredar las deudas de mi pareja? ¿De mi esposo? Sí, efectivamente se pueden heredar las deudas. Pero existe algo que se llama beneficio de inventario, ¿ya? ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata? Que en donde yo me voy a hacer cargo de la herencia de mi padre, por ejemplo, siempre y cuando primero se paguen absolutamente todas las deudas y lo que quede, bien. Pero ¿qué pasa? A veces las deudas pueden ser superiores a los bienes o a los activos que dejen. Prefiero exactamente mejor no hacer nada, que se pague absolutamente todo. Eso se hace, es un trámite que se realiza en la posesión efectiva, pero cuando hay testamento, el testador tiene que hacerse cargo de las deudas y cómo van a ser pagadas y lo que va a quedar. Ahora, claro, hay un problema cuando evidentemente hay más deudas que activos. En ese caso aplica el beneficio inventario. ¿Qué pasa si yo no sabía que la persona que me está entregando esta herencia, que me la dejó, tenía más deuda? ¿Yo asumo la responsabilidad al momento de hacer la posesión efectiva? Ahí se tiene que marcar un cuadradito muy pequeño que dice aceptar con este beneficio inventario. Así es un cuadradito que en todo caso el registro civil igual es un funcionario quien recibe y él se encarga, a ver, rellene, o sea, le pide que rellene todos los cuadros, que no se quede ningún tipo de información fuera, porque eso va a traer problemas. Entonces el funcionario se encarga de todas formas de observar cuando falta esto. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, ¿me entiende? Igual hay una revisión antes de ser ingresada. Ya, entonces yo me puedo arrepentir antes de que le ingresen de decir, ¿sabes qué? En realidad me estoy dando cuenta que mi papá tenía más deudas que dinero o casa o lo que sea a favor. Claro. Prefiero desistir de esta posesión efectiva, mejor no la ingrese. Claro, porque en realidad, en definitiva, si el acreedor, quien es el dueño de la deuda, por así decir, quien tiene derecho de pedirla, va a poder perseguir los bienes y a los herederos, en definitiva. Entonces, finalmente es mejor realizar esta opción de beneficio inventario. Es lo que se recomienda. Perfecto. Oye, y por ejemplo, en el caso que sí existe un testamento, volviendo al tema de si es herencia con o sin testamento, ¿es posible que un testamento se impugne o quede inválido por algún motivo? Sí, puede quedar inválido por muchos motivos. Puede quedar inválido porque no respetó las proporciones en las cuales debió ser repartida, por ejemplo. Ya, porque le heredó a personas que no son herederos, quienes menciona la ley, por ejemplo, dejó el 100% al vecino. No se puede hacer. Si tuvo hijos, no puede hacerlo. Ya, se puede impugnar porque tal vez, no sé, firmó la persona equivocada, o estaba coaccionada, o tenía más de 75 años y el notario no solicitó el certificado de lucidez. ¿Ya? Entonces pueden ser varios factores que pueden implicar que nos entregue la duda legítima de que esto tal vez no está 100% correcto. Pero sí, son varias causales por las cuales se pueden impugnar. Yo creo que la más popular podría ser la que no se ha respetado las proporciones que establece la ley. Con respecto a eso de las proporciones que establece la ley, si un padre quiere dejar, un ejemplo, una casa solo a uno de sus hijos, un terreno, una casa solo a uno de sus hijos, y el resto de hijos o hijas no, ¿qué pasa en este caso si no deja un testamento y fallece, o incluso si lo deja y fallece? ¿Legalmente es posible que deje quizás el único bien que tenía a un único hijo? Eso se da mucho y por lo general los herederos, al saber que tienen que contratar un abogado, pagar un horario, no lo hacen. Y dicen, bueno, ya la verdad, tal vez se lo dejó porque lo cuidaba sus últimos días, entonces los hermanos dicen, ok, mejor no entremos en conflicto, pero es algo que comúnmente ocurre y al final todos sabemos que es una simulación de la compraventa, que en realidad el hijo no
no hizo, por ejemplo, no entregó dinero, ¿ya? Claro. O ahora, si lo hizo a través de un testamento y este testamento se va a inscribir y hay una apertura en el tribunal, evidentemente ya van a existir más posibilidades de que los herederos quieran impugnarlo, ¿ya? Pero cuando se hace en vida, por ejemplo, algún tipo de transferencia a través de una compraventa, Ajá. por lo general los hermanos, yo he visto casos que prefieren no hacer nada, porque ocurre esa circunstancia que se hizo cargo a lo mejor el último día de vida. Exacto. Pero cuando es un testamento y se dan cuenta en el momento y el tribunal da apertura, entonces esta circunstancia claramente va a dar la oportunidad de que ellos quieran impugnarlo tal vez. ¿Y qué pasa si en vida no se hace, pero el padre, por ejemplo, en el caso que tomé anteriormente, le dice a todo el núcleo familiar: yo quiero que mi hijo menor o mi hija menor se quede con esto porque me está cuidando, quiero que así sea, pero no deja un testamento? Cuando él fallece, la posesión efectiva, nosotros le podemos decir a ese hermano o esa hermana: oye, anda tú nomás a hacer el trámite porque te lo dejó a ti. Tenemos que ir todos a firmar y tenemos que cederle nuestra parte para que se cumpla la voluntad. Ya, claro. Bueno, las palabras se las lleva el viento, dicen. Sí. Entonces, ¿qué van a decir? Lamentablemente, aunque los hermanos tengan esa voluntad, cuando se realice la posesión efectiva, este mismo plazo que ellos se dan, van a hacer la revisión de si efectivamente son todos los herederos lo que mencionan. Si no, los van a agregar automáticamente. Entonces, se va a repartir entre todos en partes iguales. Imaginemos, son 5 hermanos. Entonces, el hermano o el hijo que le iban a dejar toda la casa va a ser tan dueño del 20% como el resto. ¿Y qué tienen que hacer los demás? Cederle sus derechos para que sea dueño del 100%. ¿Ya? Porque lamentablemente la posesión efectiva y el funcionario no va a reconocer nada que se haya dicho de palabra. Y la posesión efectiva evidentemente se hace porque no hay un testamento. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, cuando se hace la posesión efectiva basta solamente con uno, que lo realice uno. Ni siquiera tiene que tener el poder de los demás. Lo puede hacer solo, pero sí tiene que incluir a todo el resto. ¡Uy, tremendo! Yo la verdad que siento que este tema da para mucho. Sí, se me estoy de ocurren acuerdo. y se me ocurren preguntas, Sí. pero lamentablemente, por favor, al tiempo no podemos hacer Es todas las verdad. preguntas. Claro. Si usted en la casa quedó como nosotras con la Ceci con muchas preguntas en la cabeza, entonces, bueno, le invitamos a que pueda contactarse con nuestro querido Es abogado verdad. Cristian, si puede Claro ahí que sí. compartir tus redes, tu dirección. Bueno, mi número suelo contestar más WhatsApp que llamadas. Perfecto. Y es el número más 569 49 50 18 77. Está apareciendo en pantalla. Claro, correo Cristian con H, Cristian Martínez 1@gmail.com. También lo contesto con bastante celeridad porque los teléfonos estas aplicaciones son bastante rápidas, entonces lo contesto casi como un WhatsApp el correo. Súper. Las redes sociales igual las reviso una vez al día, Instagram, Facebook, la verdad no tengo complicaciones con los medios de comunicación. Buenísimo, Tremendo. ya lo sabe. Entonces, ahí están todos los canales de comunicación para que pueda contactarse con Cristian, para que le pueda asesorar en todos estos temas. Como decía la Javi, nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero de eso también se trata, que usted aquí se entera un poquito y ya lo que quiere rematar, por supuesto, lo hace principalmente con Cristian. Nosotras, Cristian, agradecidas de que tú vengas todos los jueves, de que podamos aprender de este y de otros temas. Y por lo mismo, como nosotras siempre estamos agradecidas, queremos agradecerte con un quiñe, por supuesto. Eso, grande Quiñe. Le recordamos a toda la gente linda que siempre nos ve que puede encontrar a Quiñe en Instagram como @quiñesnack. Además, lo puede solicitar en su negocio más cercano. Y en caso que no lo encuentre, que es difícil, porque Quiñe ya está en todas partes, pero Es verdad. en caso que no lo encuentre, bueno, dígale ahí, deben tener Quiñe, porque de verdad no se van a arrepentir de sus exquisitos sabores. Así que ya lo saben. Cristian ya tiene ahí su favorito. Bueno, Cristian, te agradecemos, por supuesto, por estar junto a nosotras en el Contigo de la Tarde. Esperamos vernos la próxima semana con más Eso. temas. Bueno, cuando se dé la oportunidad, te recibimos con los brazos abiertos, tú lo sabes. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Junto a Cristian nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con mucho más.